Muy buenas, nos vemos aquí con un nuevo problema de termoquímica. Este problema es muy interesante, puesto que vamos a intentar relacionar el calor a volumen constante con el calor a presión constante. Básicamente, para que entendáis, la idea es que en un calorímetro introducimos 2,35 gramos de benceno para llevar a cabo con él una combustión e intentar determinar cuál es la transferencia de calor que se produce en el proceso. Básicamente, un calorímetro es un dispositivo como el que estáis viendo en la imagen. Mirad, en este dispositivo lo que tenemos es un cilindro metálico interior en el cual nosotros metemos la muestra y añadimos un exceso de oxígeno, ¿vale? Para conseguir que toda la muestra llegue a combustión. Además, introducimos unos pequeños cables que son los que permiten el comienzo de la ignición, ¿vale? Y una vez que ha comenzado el proceso de combustión, el calor que se va cediendo por parte de la reacción a través de las paredes de metal del recipiente se van transfiriendo a una cantidad de agua que se encuentra en un recipiente eh, interior. De forma que como la cantidad o la masa de agua es conocida en dicho recipiente y podemos ir siguiendo la evolución del proceso mediante la temperatura, nosotros podemos determinar la cantidad de calor absorbido por este agua, de forma que la cantidad de calor absorbido por el agua va a ser directamente proporcional a la cantidad de calor cedida por la reacción de combustión. Una vez que tenemos esto, no debemos de olvidar una cosa muy importante, que la reacción la estamos realizando en un recipiente cerrado y por tanto se trata de un cambio químico a volumen constante. ¿Qué implica esto? Pues veréis, tal como habíamos visto, cuando teníamos un cambio químico a volumen constante, el sistema no podía realizar trabajo y por tanto todos los cambios que experimentaba la energía interna del sistema se llevaban a cabo como transferencias de calor. Así que a mí lo que me dicen es que a volumen constante el calor transferido es de 98.397 julios, que se corresponde íntegramente con el cambio en la energía interna que ha experimentado el sistema. Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa es cuando damos una ecuación termoquímica balanceada, es colocar la entalpía. ¿Qué era la entalpía? El calor que se transfería en un proceso cuando trabajábamos a presión constante. Cuando estuvimos viendo el desarrollo de lo que era el concepto de entalpía como relación con calor y con la cantidad de sustancia química, una de las cosas que vimos fue que los cambios que un sistema transfiere de calor a presión constante eran debidos a los cambios en la energía interna del sistema más el trabajo que pudieran realizar. Como los trabajos realizados por sólidos y líquidos se consideraban despreciables porque el incremento de volumen era muy pequeño, solo teníamos en cuenta el trabajo que pudieran realizar los gases. Y recordad cómo nosotros usábamos la ecuación de los gases para finalmente poder expresar el trabajo realizado por el sistema como el incremento del número de moles por R y por T. De forma que una vez conocido el cambio en la energía interna del sistema, fácilmente podríamos calcular la entalpía del proceso. ¿Por qué? Porque es lo que realmente nosotros necesitamos. Fijaros, tenemos ya aquí la ecuación balanceada del proceso de combustión, en el cual un mol de benceno en estado líquido se combinaría con 15 medios de mol de oxígeno en estado gaseoso para formar 6 moles de dióxido de carbono en estado gaseoso más 3 moles de agua en estado líquido y a esto le correspondía una determinada energía medida como calor transferido a presión constante. ¿Qué ocurre? ¿Cómo vamos a determinar eso? Pues fijaros, el primer paso es que nosotros hemos calculado que se desprenden 98.397 julios por cada 35 gramos de benceno. Pero recordar que nosotros tenemos que trabajar con el concepto de sustancia química. Es decir, lo primero que debemos de expresar es esta energía interna en moles. ¿Qué hacemos? Pues mirad, recordar que con el concepto de masa molar nosotros sabemos que un mol de benceno tiene una masa molar de 78 gramos. De forma que ahora podemos obtener un valor
un valor para la energía interna, ¿vale? En julios por mol. Es decir, en este proceso se liberarían aproximadamente 3.266.000 julios por cada mol de benceno que pusiéramos a llevar a cabo de combustión. Para que sea un poco más operativo, podríamos expresar el resultado en kilojulios y serían 3.266 kilojulios por mol. De forma que cuando empezamos a sustituir, una siguiente parte sería tener en cuenta cuál ha sido el cambio que hemos experimentado en el número de moles de gases, de sustancias en estado gaseoso. Si os dais cuenta, sustancia en estado gaseoso en nuestra ecuación balanceada solo hay dos. Uno, los moles de dióxido de carbono y dos, los moles de oxígeno. Por tanto, cuando calculamos la diferencia entre el número de moles de producto, 6 para el dióxido de carbono, menos el número de moles en estado gaseoso de reactivos, los 15 medios, lo que obtenemos es que se ha producido una reducción de volumen en esta reacción cuando se lleva a cabo a presión constante. ¿Lo veis? Se ha producido una contracción del volumen, con lo cual esto también me ha incrementado la energía interna del sistema. Así que realmente el calor transferido durante el proceso, ¿vale? Como veis, teniendo en cuenta que la variación en energía interna eran 3.266 kilojulios, ya he expresado el resultado, más menos 1,5 moles, ¿vale? Que ha sido la diferencia en el cambio del número de moles, y multiplicado por la constante de los gases, fijaros que he tomado el valor expresado en kilojulios, y por la temperatura a la que estamos llevando a cabo el proceso, lo que me da un valor de calor transferido de menos 3.270 kilojulios. Esta es la cantidad de energía real que se transferiría en un proceso a presión constante. Si os dais cuenta, es aproximadamente 44 kilojulios mayor que si solo fuera en un proceso a volumen constante. Finalmente, este resultado lo llevamos a la ecuación balanceada y es cuando tenemos la correspondiente ecuación termoquímica. ¿Qué papeles tiene interesante este problema? Pues realmente muchos, muy curioso, porque nos relaciona el calor a volumen constante y el calor a presión constante. Nos muestra cómo realmente nosotros en la gran mayoría de los procesos, cuando trabajamos con un calorímetro, estamos trabajando a volumen constante, aunque nos permite después extrapolar estos resultados a presión constante, puesto que, como recordamos, la gran mayoría de las transformaciones químicas que ocurren en la naturaleza normalmente suelen ocurrir a presión constante. Espero que os haya sido de utilidad este problema. Venga, mucho ánimo. Nos vemos en el siguiente.